Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Esta vez vamos a conversar sobre la guerra que está teniendo lugar en Europa entre, por supuesto, Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, vamos a comentar también las repercusiones internacionales de esto, el rol que corresponde a América Latina en esta nueva Guerra Fría 2.0 que se está formando. Para eso contamos con el honor de desarrollar todos estos puntos con un invitado muy especial que ya habíamos anunciado, que es Diego Arria, que es un hombre de extensa trayectoria en materia de diplomacia, en materia de relaciones internacionales. Fue nada más y nada menos que presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, político de renombre en Venezuela, ex ministro también, y un experto en todos estos asuntos, además de un gran intelectual. Diego, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros en esta época tan agitada. Te lo agradecemos muchísimo y lo valoramos mucho además. Mi querido Axel, es para mí un gran gusto, como cada vez que he conversado contigo en los últimos años. Bueno, quiero ir derechamente al tema de la guerra. Hay dos teorías que están circulando respecto a la agresión a Ucrania, básicamente, que uno puede constatar en los medios de comunicación. La primera es la idea de que Putin es un personaje que es un expansionista, incluso lo llegan algunos a comparar con Hitler, que a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, que es un expansionista, que tiene este sueño de la Rusia imperial, y que cree que Ucrania forma parte de la historia rusa de manera monolítica, que vendría a ser un pueblo ruso más. En fin, que Rusia surge en Ucrania, toda la historia del Imperio Ruso, finalmente tiene sus últimas raíces en Kiev. Toda esa teoría de que él básicamente lo que busca es expandir, crear, consolidar lo que era el Imperio Ruso, que se respete a Rusia como una superpotencia, y que no puede lograrlo porque es una superpotencia en decadencia en realidad. Entonces, por un lado, uno observa este tipo de comentarios, algunos dicen incluso que Putin ya no está actuando racionalmente, que vendría a ser un hombre errático, que tiene impulsos, que lo de esta guerra no tiene ningún sentido desde el punto de vista racional para Rusia, porque no tienen ni una manera de dominar a Ucrania realmente. Podrán derrocar al gobierno, pero dominarla es otro asunto y pasarla a la influencia y la dirección rusa es otro. Hay académicos que dicen que Rusia se arruinaría completamente si intentara controlar Ucrania de manera, digamos, como se intentó hacer con Afganistán, incluirlo a la esfera occidental y que funcione como una sociedad, en este caso bajo la dirección rusa, y que eso sería algo imposible de conseguir y por lo tanto se terminarían arruinando en términos económicos, por lo que eso les costaría y también porque políticamente no sería viable, incluso militarmente tendrían problemas por mucho tiempo. Ese es un análisis. El otro, y que me gustaría conocer tu opinión, es que a Rusia se le provocó a entrar a esta guerra. ¿Por qué? Bueno, por la expansión sistemática que tuvo la OTAN, que hubo varias oleadas de expansión de la OTAN en circunstancias de que se le había prometido ya, incluso a Yeltsin, incluso a Gorbachev, que la OTAN no iba a extenderse más allá de donde se encontraba en sus países, digamos, originales, o al menos no se iba a expandir hacia la frontera rusa. Y que entonces el año 2008, cuando la OTAN anuncia que había la probabilidad de que se incluyera a Georgia, por ejemplo, y a Ucrania, entonces Putin va e invade Georgia. Tiempo después, bueno, tenemos la caída, podemos hablar de todo eso, del régimen de Yanukovych, porque se acerca a Rusia en un determinado momento, y se organiza toda una revuelta que Occidente apoya, en fin, termina saliendo Yanukovych, y eso también fue una señal intolerable para Putin porque los occidentales estaban intrometiendo en su esfera de influencia. Se incluyó a los países bálticos en la OTAN, en fin, toda esa teoría de que la OTAN está acorralando a Putin y que él mismo la ha dicho y viene mucho tiempo diciéndola. ¿Cuál es tu visión de por qué se produce esta guerra? ¿Por qué Putin toma esa decisión bastante eh, impresionante, impactante, digámoslo así? Incluso tomó hasta cierto punto por sorpresa
a muchos líderes occidentales, a pesar de que los servicios de inteligencia en la CIA y el servicio de inteligencia británico ya habían interceptado información que da cuenta de que iba a haber una invasión cuando Putin la estaba negando. ¿Cuál es tu visión de este asunto, Diego? Si nos puedes ayudar a entender, desde tu punto de vista, cuáles son las causas de esta invasión. Bueno, yo creo que en las dos opciones que tú has mencionado, en una u otra medida, eso es lo que está sucediendo. Ambas, en mayor o menor grado, son las correctas. Tal vez haya una tercera, el hecho de que al año 91, yo nunca lo olvidaré porque yo estaba con el secretario general Pérez de Cuellar en Nueva York el 25 de diciembre, cuando llegó el embajador soviético de esa época, Vorontsov, para decirle y decirnos, la Unión Soviética dejó de existir hace media hora. Es increíble. En 14 líneas, un imperio de 70 años colapsó. Imagínate el impacto que nos dio a los 4 embajadores que estábamos con él. Pero entonces yo creo que Occidente, en vez de celebrar esto como una cuestión, un triunfo de todos los países en el fondo, incluyendo a los rusos, a la gente, lo tomó como que había esa derrota tremenda al imperio soviético, en vez de acercarlo cada vez más. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro de realmente jalar a Rusia, estando Yeltsin, no más de la salida de Gorbachev, incluso con el mismo Gorbachev, a pesar de que Gorbachev dice que Reagan le ofreció que no iban a extender la OTAN hacia el territorio en esa época soviético y ruso. Pero en realidad uno olvida mucho, Axel, cuando se habla, por ejemplo, de que el señor Putin seguramente perdió el sentido común, de que se olvida quién es Putin. El coronel Putin, ex jefe de espías soviético en Alemania Oriental, luego el político Putin, que cuando llega al poder es un hombre que genera una situación en Chechnya que le cuesta 20 o 25 mil muertos en Grozny, solamente acabó con la ciudad. Es el mismo hombre que luego va a Siria y arrasa con Alepo en Siria, una destrucción de 50, 100 mil personas, bombardea hospitales, con lo cual la gente no tendría que estar horrorizada de que ahora también está haciendo lo mismo en Ucrania. Es un hombre que envenenaba a sus opositores hasta en las calles de Londres, los envenena a 3 cuadras del Kremlin. O sea, la naturaleza criminal de este hombre es un hecho absolutamente demostrado. Entonces yo creo que la otra teoría, evidentemente para mí, una de las más creíbles, es el efecto de demostración contagiante que para un hombre que es un tirano, autócrata, que controla los medios de comunicación, las elecciones, tener una Ucrania cada vez más democrática y más próspera, eso sí era un problema de seguridad nacional para él. La comparación. La otra cosa es que los ucranianos no son cualquier pueblo del mundo, es un pueblo muy, muy valiente, como lo estamos viendo. Por cierto, me interrumpo a mí mismo, como decía Churchill, he vuelto a ver el documental Winter on Fire de Netflix, que es Maidán, la Plaza Maidán en el año 14. Y yo te recomendaría a los que te ven que lo busquen en Netflix, porque ahí se darán cuenta qué clase de gente son estos ucranianos. No son gente cualquiera. Tienen un sentido de la dignidad, de la libertad y una aspiración de ser europeo, como tú dices. El amigo Yanukovych, en vez de firmar el convenio con la Unión Europea que esperaba a Ucrania, lo hace con Rusia. Y ahí comienza realmente, desde esa época, está planteada esta guerra que estamos hoy en día observando por televisión como ninguna otra guerra en la historia del mundo. Claro, porque